queridos hermanos, reciban un cordial saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 6 del primer trimestre. El título de la lección es La creación y la caída. Este es el tema que inunda toda la Biblia. ¿Por qué? Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito de Dios es salvar a la humanidad que ha caído en pecado. En esta semana vamos a estar estudiando temas muy interesantes y son importantes porque comprender el plan de salvación nos ayuda a tener la fe suficiente y necesaria para creer que hemos sido salvos en el nombre poderoso de Jesucristo. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a estar abarcando es ¿por qué Adán y Eva cayeron? Hay una razón por la cual estos dos seres creados por Dios cayeron o desobedecieron a lo que Dios les había dicho. Seguidamente vamos a comprender cuál fue el error que cometió Eva para que el pecado inundara no solo su corazón, sino toda la creación, incluyendo a su amado esposo. Es interesante conocer que vamos a ver en esta semana cómo fueron engañados Adán y Eva allá en el huerto del Edén y cómo el enemigo usó una estrategia para alejarlos del plan que Dios había hecho inicialmente. Pero la parte más interesante, la más importante, la que tiene la promesa según la lección de esta semana, es saber qué hizo Dios para salvar a Adán y Eva del juicio al cual ellos tenían que enfrentarse. En esta semana vamos a estudiar el plan de salvación en concreto y qué hizo Dios para salvar a la primera pareja allá en el Edén. Los invito a estudiar la lección de esta semana y el versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, el versículo número 15. La Biblia dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La Biblia está aquí dando una promesa después de la caída de Adán y Eva. Y la promesa es que Dios dijo: voy a poner enemistad, voy a poner una separación, voy a poner una ruptura entre la serpiente y su simiente y la simiente de la mujer que representa la iglesia. En otras palabras, hay una división que Dios ha puesto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La lección de esta semana, llamada La creación y la caída, tiene como ilustración que un cómico representó a una mujer llamada Geraldine en un monólogo. Un monólogo es cuando una persona está hablando y representando muchos caracteres, ¿verdad? O caracteres, mejor dicho, en una obra teatral. Y aquí esta mujer llamada Geraldine resulta que se fue de compras y andando de compras encontró un lujoso y costoso vestido. La mujer vino, compró el vestido que era muy costoso y al llegar a casa su esposo se enojó. Y al discutir con su esposa, este pastor, según el monólogo, le reclamó a la mujer porque había gastado tanto dinero en un costoso vestido. Entonces la mujer, la esposa del esposo pastor, le dijo: el diablo me hizo comprar este vestido, yo no lo quería comprar, pero él me siguió molestando. En otras palabras, ella tomaba la excusa, ¿verdad?, de que el enemigo le había hecho comprar el vestido. Para algunos la idea del diablo es una antigua superstición que no tiene por qué ser tomada en serio. Sin embargo, la escritura es inequívoca. Aunque Satanás es un enemigo vencido, él está aquí en esta tierra decidido a generar en la creación de Dios tanto desastre y destrucción como le sea posible. En otras palabras, como dijo Jesucristo, en este mundo vamos a tener aflicción porque el enemigo va a estar instigando. En esta semana vamos a estar considerando el ataque original de Satanás y lo que podemos aprender de él, de modo que mientras somos asaltados por él, podamos reclamar la victoria que es nuestra en Cristo Jesús.
Vamos a estudiar la lección de esta semana y vamos a comprender por qué la serpiente que engañó a Eva era más astuta. Estudiemos la lección del día domingo con este tema y aprendamos de los errores de Adán y Eva para superar esta situación. Muy bien, la lección del día domingo es una lección que introduce la lección al campo donde podemos descorrer el velo y desenmascarar al enemigo, que es un engañador, astuto y mentiroso. Génesis 3:1 describe a Satanás bajo la forma de una serpiente, pero en realidad la serpiente no era realmente el enemigo. El enemigo se escondió detrás de la serpiente. Y la Biblia dice así: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En realidad, la serpiente nunca habló. El problema fue que la mujer se separó de su esposo y se distrajo por allí viendo en el jardín. Y mientras estaba por ahí, la mujer sola fue seducida por aquella belleza del jardín. El enemigo se escondió detrás de la serpiente y entonces le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta pregunta tenía una intención y era llamar la atención de la mujer. Y la mujer dijo: no, Él no nos ha dicho que no podemos comer de los árboles, podemos comer de todo, pero uno no podemos comer. Entonces la astuta serpiente se ve en la manera en que presenta su tentación. No ataca directamente, sino que intenta iniciar una conversación con la mujer. Y de esta manera, esta pregunta hace o se plantea duda en la generosidad de Dios. Al citar un modo intencionalmente erróneo de las instrucciones de Dios, la serpiente inicia a la mujer a corregir esta declaración y a conversar con ella. La estrategia de la serpiente era realmente astuta, era llamar su atención y seducir a Eva. ¿Para qué? Para que ella cayera en desobediencia. Jesús llamó al diablo mentiroso y padre de mentira. El diablo engaña a todo el mundo, lo que significa que ninguno de nosotros, aún como cristianos adventistas del séptimo día, estamos a salvo de los engaños del enemigo. Satanás obviamente no ha perdido nada de su astucia o capacidad para engañar. Sigue engañando la estrategia o usando la estrategia que le dio éxito allá en el Edén con Eva en el jardín del Edén. En cierta ocasión Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, dice la Biblia, ser tentado por el enemigo. Y allí en el desierto el enemigo se le presentó después de estar él 40 días sin comer. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús reconoció al enemigo dándole la tentación y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El enemigo después le dice: mira, haz esto, échate aquí. ¿Por qué? Porque el Señor va a mandar a tus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos los caminos. El enemigo lo estaba llamando o tentando a presumir de que podía ser protegido por Dios. Pero el Señor le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después Satanás le presenta todos los reinos del mundo y le dice: mira, si tú te postras ante mí y me adoras a mí, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. El mentiroso, engañador, ladrón, está diciendo: yo te voy a dar todo lo que tú creaste. Él es un mentiroso, él no tiene nada, por eso es ladrón, porque no tiene nada. Es un ladrón, mentiroso, padre de mentira, engañador. Y le dice al Señor: mira, te voy a dar todos los reinos del mundo. Y el Señor le dice: vete de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí. Y el Señor lo reprendió, el enemigo se fue. Y la palabra dice que Dios resistió la tentación en la persona de Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de la palabra. La serpiente era más astuta, pero hay poder en la palabra de Dios para resistir al enemigo. Algunas veces tal vez vamos a tener que huir, otras veces vamos a tener que reprender. Pero ¿saben qué? Necesitamos estar firmes, anclados en la verdad, en la palabra
del Señor. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día lunes con el tema que es la mujer y la serpiente. En la lección está nuestra bendición. Recibamos la bendición del Señor. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien. La lección del día lunes es titulada La mujer y la serpiente. Aquí podemos ver el error en el cual cayó Eva al comenzar a tener conversación con la serpiente. De hecho, Génesis 3, 2 y 3 demuestra lo que contestó la mujer a la serpiente. Y vemos ahí claramente cuál fue su error. Por ejemplo, la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni tocaréis. ¿Por qué? Ciertamente que el día de él comieres, vas a morir. Aquí Eva le añadió algo que no está en el relato bíblico, y es el hecho de que ella dijo, Dios dijo que no lo toquemos tampoco. Si ella no lo tocaba, no lo iba a comer. Aquí, ¿cómo sabemos que ella animó a decir eso? No sabemos. Es mejor no especular acerca de su origen, sin duda. Al pensar que no debería tocar la fruta, ella habría estado menos inclinada a comerla, porque no podía comer lo que no podía tocar. El error, aún mezclado con la verdad, sigue siendo un error. Y aquí Eva cayó ciertamente en un error. En nuestra iglesia muchas veces vienen algunas corrientes filosóficas, algunas corrientes teológicas que no son las nuestras. Y hay doctrinas falsas que muchas veces tratan de filtrarse. Estas doctrinas muchas veces tienen un poquito de verdad y tienen mucho de mentira. El error con la verdad no es más que puro error. Un poquito de verdad y mucho de error es error. Mucho error y poquita verdad también es un error. Así es que el libro de Mateo capítulo 15 versículo 7 al 9, el Señor Jesús dijo a los fariseos, les dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas de hombres. Esto es muy importante porque si usted se aferra a una doctrina que no es bíblica, usted está en un error y está siendo arrastrado como fue arrastrada la mujer allá en el jardín del Edén. Y sigue diciendo, muchos de ustedes han sido enseñados con los rudimentos, con los preceptos, con los ritos, con los mandamientos humanos. Pero este pueblo, sigue diciendo Dios, me honra de labios. La disciplina tiene algo importante en la vida del ser humano. Pero la disciplina sin Dios no es nada. La disciplina, el esfuerzo propio, sin la presencia de Dios, es pura vana filosofía. Como decía el sabio Salomón, vanidad de vanidades. El problema del pecado no está en la falta de reglas, sino en un corazón condenado, aún en una sociedad secular. A menudo oímos pedidos de más leyes contra el crimen. Aunque ya existen suficientes leyes, no necesitamos tantas leyes nuevas como corazones nuevos. En otras palabras, la única manera para estar seguros es haber renacido del Señor, es estar lejos de la serpiente y no conversar con ella. Estamos todos en peligros y mientras estemos lejos de Dios, como Eva de su marido, podemos caer fácilmente presa del enemigo. Los principios bíblicos son vitales. Solamente la fe en la palabra de Dios puede ayudarnos a resistir el error y a estar lejos de la tentación para no caer en pecado como cayó Eva. ¿Cómo podemos estar seguros? Sencillamente, confiados única y exclusivamente en la palabra de Dios, que es la única norma por la cual podemos estar guardados del maligno y ser salvos de toda maldad. Veamos qué nos dice el día martes con la lección de esta semana que dice, engañados por evidencias. Continuemos con la lección, recibamos nuestra bendición. Muy bien, la lección del día martes, su título es engañados por evidencia. Y al leer Génesis capítulo 3, el verso del 4 al 6, nos damos cuenta cuáles son los principios que condujeron a la caída de Adán y de Eva. Aquí podemos aprender
como la experiencia que nos ayuda a tratar en cualquier tentación que afrontemos. En otras palabras, esto nos muestra cómo podemos enfrentar la tentación y vencerla. Dice la Biblia, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás tuvo éxito en atraer a Eva a una conversación y generar dudas acerca de lo que Dios había ordenado y por qué. Eva utilizó 3 líneas que dan evidencias que la llevaron a una conclusión de que podía beneficiarse de comer el fruto. La primera evidencia es, ve que el fruto es bueno para comer. Tal vez ella observó a la serpiente mientras comía el fruto. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La inspiración dice que están las avenidas del alma. Las avenidas del alma son nuestros 5 sentidos. ¿Cuáles son? La vista, el oído, el olfato, la boca, el gusto y el tacto. Una vez que nosotros hemos sido atraídos con estos 5 sentidos, podemos caer fácilmente. Así es que Eva vio que el fruto era codiciable, vio y gustó, me imagino que lo olió, y al morderlo lo gustó, lo tocó, usó sus sentidos. Entonces, la segunda evidencia es, la línea de evidencia es que convence a Eva de comer el fruto, es que es agradable a la vista. En otras palabras, ella lo vio agradable a la vista, está usando sus sentidos. El supuesto poder de la fruta de dar sabiduría es una tercera razón, y la razón es por la que Eva quiere comerla. La serpiente le aseguró que comer la fruta expandiría su conocimiento y la haría semejante a Dios. Aquí Eva le creyó al enemigo y cayó en el error de seguir sus instrucciones. La triste ironía es que según la Biblia, ella ya era semejante a Dios. ¿Por qué? Porque había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Se nos dice que Eva fue engañada, pero que Adán no lo fue. Si Adán no fue engañado, ¿por qué comió entonces? Adán desobedeció conscientemente a Dios, eligiendo seguir a Eva más bien que a su creador. Esto en realidad es un poco triste porque Adán estaba consciente y él eligió conscientemente el error o seguir a Eva. Algunos aseguran que era tanto el amor de Adán por Eva que decidió perderse junto con ella antes de que se perdiera ella solita. Adán escuchó a Eva en lugar de escuchar a Dios, y el resto es la pesadilla conocida como la historia humana. Hemos visto en la lección del día martes, con el título Engañados por evidencias, que las evidencias fueron los 5 sentidos que Eva utilizó y cómo fue seducida por el enemigo a caer en pecado. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día miércoles con el título que es Gracia y Juicio en el Edén, primera parte. Recibamos nuestra bendición estudiando esta lección. Muy bien, la lección del día miércoles es una lección muy importante porque en ella encierra lo que es la salvación a pesar del juicio. Gracia y Juicio en el Edén, primera parte, nos muestra claramente cuál es el propósito de Dios al hacer el juicio. Solo imagínese usted, cuando estaba Adán allá en el huerto del Edén, Dios se presenta y le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice, ay Señor, tuve miedo. Y le dice, Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán sintió miedo, pero el Señor le es directo y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él tuvo miedo, dice. Y entonces, y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Y comienza un diálogo allí para aclarar cuál es la situación. Medita en las repercusiones de lo que sucede allí. La primera declaración afirmativa de Dios al mundo caído no es, o es, de hecho, una condenación a Satanás. O sea, Dios está diciendo, Adán, has caído, pero la condenación no es para ti, es para quien te engañó. Para el engañador es la condenación. Y le dice, ¿qué has hecho? Esta condenación, Dios da a la humanidad la esperanza y promesa del Evangelio. Simultáneamente a la condenación para la serpiente, da una promesa para la iglesia, o sea, para la mujer. Dios da a la humanidad la esperanza y la promesa del Evangelio, al afirmar la suerte de Satanás. Proclama la esperanza a la humanidad a pesar de su pecado. Dios
revela de inmediato a Adán y a Eva la promesa de redención. Pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá, dice, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, Dios presenta una condenación a la serpiente. Le da el castigo a Adán y a Eva. Le dice, vas a parir con dolor. Y al hombre le dice, vas a comer con el sudor de tu frente, espinos y cardos. O sea, la vida se te va a hacer difícil. ¿Por qué? Sencillamente por haber desobedecido. O sea, la desobediencia trae consecuencias. Pero no lo deja allí. Le da una promesa a la mujer. Dios pronuncia una sentencia sobre Adán y Eva. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz hijos. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Aquí está el problema del hombre. Obedeciendo a su mujer, se mete en problemas. Continuamos adelante. Dice, no pierdas de vista este asunto. La promesa de salvación vino primero, luego el juicio. Solo teniendo el evangelio como telón de fondo, viene el juicio. De otro modo, este último no significaría más que condenación. Pero la escritura es clara. Y muy importante esto. Recuerde que el tema de este día es gracia y juicio en el Edén. Y leo textualmente. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios no es condenarnos, señalarnos nuestra falta, condenarnos por nuestros pecados. El propósito de Dios es salvarnos. El propósito de Dios es rescatarnos. El propósito de Dios es sacarnos del lodo cenagoso y poner nuestro pie sobre peña. Gracia y juicio en el Edén, primera parte, nos ha mostrado que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Veamos la segunda parte de esta lección, la lección del día jueves, gracia y juicio en el Edén, segunda parte. Estudiemos esta lección, recibamos nuestra bendición. La lección del día jueves, su título es Gracia y juicio en el Edén, segunda parte. Como vimos en Génesis 1 y 2, Dios hace declaraciones afirmativas o imperativas, tales como haya lumbreras en la expansión, produzca la tierra, no es bueno que el hombre esté solo. Todas estas frases se relacionan y tienen relación unas con otras con el establecimiento de la humanidad en la creación. Así las escrituras, los enunciados y las afirmaciones están vinculadas con la creación y luego con la redención. En otras palabras, fuimos creados y también hemos sido redimidos. Sigo más adelante. Luego con la redención. Y esta redención ocurre en el contexto del juicio mismo. Tiene que ser así. Después de todo, ¿cuál sería el propósito del Evangelio? ¿Cuáles serían las buenas nuevas si no hubiera juicio ni condenación que evitar? En otras palabras, hay condenación para aquellos que han desobedecido, pero las buenas nuevas es que Cristo perdona, salva y libera al pecador de la condenación. Aunque hemos violado la ley de Dios y aunque Dios juzgará esas violaciones, en Cristo Jesús se nos ahorra la condenación que este juicio traerá inevitablemente. En otras palabras, aunque nosotros merecíamos morir por haber pecado, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 2. La creación y el evangelio del juicio aparecen no solo en las primeras páginas de la Biblia, en otras palabras, en Génesis, los primeros 3 capítulos, sino también que se encuentra también en el libro de Apocalipsis, donde dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda lengua, a toda tribu. Recuerde que el evangelio es eterno. El pecado no es eterno. El evangelio es eterno porque Cristo es el mismo ayer, Cristo es el mismo hoy y Cristo será el mismo siempre. No importa cuándo usted o cuán bajo caiga el pecado, Cristo tiene suficiente poder para salvarlo aún habiendo caído en lo más bajo. El juicio está aquí, pero no antes del evangelio. De este modo, el fundamento de nuestro mensaje de verdad tiene que ser la gracia. Las buenas nuevas, aunque merecemos la condenación, podemos estar perdonados, purificados y justificados por medio de Jesucristo. La gracia y juicio en el Edén nos ha demostrado vez tras vez que Dios muestra su amor para con nosotros,
que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin el Evangelio, nuestro destino sería el mismo que el de la serpiente y de su simiente. En otras palabras, sobre nosotros caería la condenación, y no el destino de la mujer y su simiente, que es la iglesia, y la que llega a ser salva, que se encuentra en la Nueva Jerusalén, la cual es la novia del Cordero. Lo que fascina es que esta gran noticia aparece ya en el Edén, en las primeras declaraciones de Dios al mundo caído. En otras palabras, tan pronto apareció el pecado, tan pronto hubo solución para la condenación. ¿Y cuál fue la solución? La gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo para salvarte y para salvarme. Veamos cuál es la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la conclusión de esta lección. Continuemos con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la creación y la caída nos ha demostrado que el plan de salvación fue efectivo y tuvo verdaderos resultados. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido para la raza humana. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte allá en el Edén. Pero Satanás vino e instigó a Eva, la engañó, la sedujo y la hizo creer que Dios había mentido y la engañó de tal manera que la arrastró a hacer lo que Dios había dicho que no hiciera. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que no es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño y esta mentira. El hombre no fue abandonado a los resultados del mal que había escogido. En la sentencia pronunciada contra Satanás se insinuó la redención. Esta sentencia pronunciada a oídos de nuestros primeros padres fue para ellos una promesa. Cuando ellos oyeron las palabras, espinos y cardos te producirá. Vas a parir tus hijos con dolor, aumentar los dolores en tu preñez. Vas a tener dolor y vas a volver al polvo, porque el polvo de polvo eres. También Dios le dio una promesa: y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente tuya. Todo lo que se había perdido al ceder a las instrucciones de Satanás se podía recuperar por medio de Cristo. En otras palabras, la creación y la caída nos demuestra que a pesar de que hubo pecado, hubo falta, hubo desobediencia, Dios proveyó la salvación para nuestros primeros padres. En esta semana aprendimos 5 conceptos muy importantes. La primera, la serpiente era la más astuta de todos los animales. La serpiente engañó a Eva al seducir sus 5 sentidos. El concepto número 2 dice que la mujer y la serpiente, cuando se trabaron en una conversación, ella fue engañada cuando el enemigo le mostró lo contrario a lo que Dios decía. El concepto número 3 dice que engañados por evidencia, Dios permitió esto para que al ver lo que había pasado, nosotros aprendamos a corregir nuestros pasos en estos días. ¿Qué diremos de la gracia y del juicio en el Edén? El concepto número, es el 4, el concepto número 4, que es la gracia y el juicio en el Edén, parte 1 y parte 2. Vimos cómo la gracia y el perdón es el propósito de Dios para que alcanzando gracia y recibiendo perdón podamos ser salvos. La lección de esta semana, la creación y la caída, nos ha mostrado que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y que seamos salvos en el nombre poderoso y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número 7. El título es Por espejo oscuramente. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta hermosa petición. Hasta la próxima semana.